Recibimos bendición, pero yo creo que más bendición cuando estamos aquí en vivo, recibiendo. Así que los animamos a que continúen, ¿verdad? Diciendo, Señor, ayúdame para poder estar ahí el día que por ahora, ¿verdad? Por ahora, temporalmente, tenemos las listas. Vamos a comenzar con la predicación del día de hoy, y el título de esta tarde es dos palabras que es una pregunta, y se lo voy a decir para que comencemos, ¿verdad?, a entrar a este tema que el Señor nos ha dado el día de hoy. Y las dos palabras es como Jonás, una pregunta, como Jonás.
Vayamos al libro de Jonás. El libro de Jonás en el capítulo 1. Y me dice amén cuando llegue ahí. El libro de Jonás, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, de la presencia de Jehová. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, que tú eres el primero en estar presente. Gracias te damos, Señor, porque eso es lo más importante. Y también en esta hora te damos gracias porque cada uno de nosotros disponemos nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Lo que tú quieras enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, abrimos nuestros corazones para recibir esta enseñanza, para atesorarla dentro de nosotros y ponerla por práctica. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que a ti damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Como Jonás, una pregunta, ¿verdad? Cortita y al punto. Como Jonás. En el versículo 1 encontramos que Jehová escoge a alguien llamado Jonás, así como ha escogido a alguien llamado Tomás, Florencio, Meraldo, David, Luis, Javier, Gabriel, Josué. Dice, Jehová escoge a alguien llamado Jonás. Y en el versículo 2 vemos claramente que el Señor le da una orden y aún le explica la razón por qué tenía que ir a hacer lo que él estaba pidiendo. Le dice, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella, y le da la razón. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí vemos que le da la orden a él. ¿Por qué? Porque Jonás era un profeta del Señor. Y ahorita les voy a explicar más adelantito. Pero lo interesante es que en el versículo 3 vemos que Jonás sí se levantó, obedeció la primera parte, levántate. Pero en vez de levantarse y ir a hacer la voluntad de Dios, Jonás se levanta y se va en sentido opuesto. Amén. A hacer lo contrario. Como que si le hubieran dicho, vete a Tarsis, no vayas a Nínive. Él se paró dispuesto a irse en sentido contrario. Y eso es lo que llama la atención en este libro de Jonás. Que vemos la respuesta de un profeta de Dios, de un siervo de Dios, que en lugar de hacer la voluntad de su Señor, hace todo lo contrario. Y Jonás era conocido como uno de los profetas menores, contemporáneo del profeta Eliseo. Eliseo, ¿cuál Eliseo? Eliseo, el que agarró el manto del profeta Elías. Eliseo, el que oró para que el aceite de la viuda no escasara. Entonces, Jonás era un profeta menor, ¿verdad? Eliseo era un profeta mayor, pero
Pero Jonás estaba ahí pegadito con Eliseo, se codeaba con Eliseo. Y por eso Dios le echó el ojo y dijo, este se junta con los buenos profetas, ¿verdad? Vamos a darle esta asignación. Y lo escoge entonces el Señor para ir a dar palabra a Nínive. ¿Qué era Nínive en aquel tiempo? Nínive era una importante ciudad asiria en los años 850 a 750 antes de Cristo. Los sirios eran un pueblo guerrero, pero tenían algo muy especial: eran crueles y aparte eran enemigos de Israel ya por largo tiempo. En estos tiempos, a través del arte asirio, cuando saben que el arte, ¿verdad?, queda ahí plasmado la cultura, y por eso podemos conocer muchas cosas de antes. Bueno, a través del arte asirio, ahora podemos entender tal vez un poquito más de por qué Jonás se negó a obedecer a su Señor. Porque vemos en este arte la maldad y la perversidad de los asirios en Nínive en aquel tiempo. Eran mercenarios, eran guerreros, pero crueles. Ellos, en el arte se ven escenas de ejecuciones y torturas inhumanas, decapitaciones, empalamientos, desollamientos. Y a lo mejor usted diga, y en todo que acaba en mientos, ¿qué me está haciendo ahora la pastora? Bueno, ahí se lo dejo de tarea, apúntelo: decapitaciones, empalamientos, desollamientos. Son torturas, ¿verdad?, que ellos utilizaban y son verdaderamente inhumanas. Entonces, por eso, ¿verdad?, Jonás, cuando el Señor le dice, ve a Nínive, él conocía perfectamente quién era Nínive. Pero, ¿saben? Había alguien más que conocía la condición de Nínive, porque mismo Dios en el versículo 2, en la última parte, le dice, ve a Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí, delante del Señor. Entonces, si había alguien que sabía exactamente la condición de la maldad de Nínive, era el Señor, Dios Todopoderoso. Y como Él sabía que esa maldad los iba a llevar a todos ellos directito al infierno, entonces dice, tengo que encontrar a alguien que vaya a poder hablarles el mensaje de salvación, de arrepentimiento. Y se le ocurre, ahí está mi siervo Jonás, este profeta que se codea con Eliseo. Pero aquí, ¿verdad?, vemos que Jonás hizo lo contrario. ¿Será que todo lo que está sucediendo ahora en el mundo, lo que empezó a finales del año 2019 en China, será que está sucediendo porque Dios ha visto la maldad del mundo, que ha crecido en gran manera y ha subido delante de su trono, y entonces el Señor dijo, voy a traer juicio sobre el mundo? ¿O será que el Señor Todopoderoso hizo una pausa para llamar la atención de toda la humanidad, en especial los hijos de Dios, los escogidos? Porque la iglesia mundial se está desviando, o se ha desviado, está yendo en sentido contrario a lo que debiera ser. Y así como Jonás, que en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. La iglesia cristiana en estos tiempos, en vez de hablar el evangelio de Jesucristo, que trae libertad, salvación, redención, restauración, está permitiendo que el sistema del enemigo y del mundo, el pecado, se establezca en la iglesia. ¿Será entonces que esto está pasando, que Dios lo
nosotros, la iglesia, despertemos y nos demos cuenta que verdaderamente son los últimos tiempos. Pero Jesucristo va a venir por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Díselo fuerte, va a venir por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Por eso es importante que usted siga congregándose en la iglesia. Es importante, porque en la iglesia usted viene no solamente, ¿verdad?, tener un buen tiempo agradable. A través de la palabra usted conoce más y más del Señor, pero a través de la alabanza, de la adoración, el Señor se le revela y se le revela cada vez más. Por eso es indispensable. Las iglesias son cuarteles espirituales, escuelas espirituales. Es fundamental de vida o muerte cristiana de que usted se debe de seguir congregando. Sí, amén. Gloria a Dios. Leamos ahora Jonás 1:12. Mire, y me voy a adelantar porque si no el tiempo se me va a ir un poquito. Leamos Jonás 1:12. Y le respondió Jonás: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Por qué Jonás estaba diciendo estas palabras? Porque cuando Jonás, en el versículo 3, leímos que se subió a una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, se subió, entró en ella y quiso alejarse de la presencia del Señor, de Jehová de los ejércitos, del Creador. Pero él se le olvidó una cosa: que el Señor es omnipotente, que el Señor es omnipresente, que el Señor es omnisciente. Se le olvidó a Jonás con qué Dios estaba tratando. Se le olvidó que ahí, aún él se fuera a lo más lejos, a lo más alto o a lo más profundo, allí lo iba a encontrar el Señor para tratar con él, porque era un utensilio en sus manos. Así que por más que te quieras esconder, si eres un utensilio en las manos del alfarero, te va a alcanzar a donde corras. Y como yo siempre digo, mejor por la buena que por la mala. Y el que tenga oídos para oír, que escuche, mejor por la buena. Bueno, aquí, ¿por qué él le dice a Jonás, a los de la nave, a los del barco, que lo avienten? Porque él reconoció que esa tormenta que había venido en alta mar había sido causa de él, por él haberse alejado del plan de Dios, del plan de Dios. Y entonces aquí es donde el Señor hace una pausa en la vida de Jonás, una pausa que marca su ayer, su presente y su futuro. ¿Y cuál es esa pausa? Que ya que él es aventado, arrojado al mar, entonces viene un pez grande y se lo come. La pausa es que el Señor metió a Jonás en el pez. Si no hubiera sido plan de Dios, el pez se lo tritura. Pero aún eso era parte de Dios. Si no hubiera sido, ¿verdad?, de parte de Dios, entonces ningún pez grande hubiera pasado por allí. Se lo hubieran comido los tiburones o yo qué sé, otro animal. O se hubiera ahogado simplemente en el mar. Pero había un propósito de Dios. Diga conmigo, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios para cumplir. Y si el Señor nos ha escogido, Él no ha quitado el dedo de renglón. Hay un propósito como para nosotros, como iglesia, para cumplir. Y si el Señor no ha quitado el dedo de renglón, quiere decir que ese propósito está vigente. Amén. Está vigente. Aleluya. Mire, en el capítulo 2, versículo 2, encontramos que ya estando
Señor y se arrepiente. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él ya se sentía que ya iba a ser ahí su último respirar. Claro, estaba dentro de un pez. Por supuesto que él pensaba que eso eran sus últimas horas, sus últimos minutos, que nunca más volvería a ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Pero oh, sorpresa, aleluya, el Señor vio ese arrepentimiento, y un arrepentimiento sincero y correcto delante de Dios, porque en el capítulo 2, versículo 9, vemos cómo ahora Jonás, después de que se ha arrepentido y se ha dado cuenta de su mal proceder, en el 9 le dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Yo creo que aquí el Señor le mostró que él ya iba a ser salvo, que el propósito del Señor seguía vigente. Se pusieron a cuentas allí dentro de ese pez, y entonces Jonás comenzó a alabar a su Dios y a ofrecerle sacrificio dentro de ese gran pez. Aleluya. ¿Y qué ha pasado con nosotros como iglesia en este tiempo? Yo creo que Dios nos metió en nuestras casas. Marzo, abril, mayo. Allá fueron 3 días y 3 noches. Ahora han sido 3 meses. El Señor nos metió dentro de nuestras casas. ¿Y para qué nos metió el Señor dentro de nuestras casas? Si es que seguimos creyendo que el Señor ha permitido todo esto para tratar con nosotros. Precisamente para eso, para darnos cuenta de nuestra condición como personas y como familias. Para darnos cuenta de nuestra condición, porque mientras estamos de entrada por salida en el hogar, que solamente entramos a las 8 o 10 de la noche, comemos algo del refri y a dormir. Al otro día nos levantamos a las 6 de la mañana, baño y salgo corriendo al trabajo. Entonces no se prueba nada. Pero ahora que hemos sido metidos en nuestras casas, se ha probado la condición personal y familiar. Se ha comprobado dónde estamos como personas, dónde está el amor, dónde está la tolerancia. Se ha mostrado cómo estamos como familias. Ahora hemos podido comprobar y darnos cuenta que verdaderamente tal vez no soportamos al amor de nuestra vida. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando se enamoró? ¿Se recuerda que las butterflies, las maripositas en el estómago? ¿Se recuerda que no aguantaba las ganas de ver a la muchacha o al muchacho? Se le comían las casas, inventaba qué hacer para ir a encontrársela en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora ni una semana juntos ahí en la casa. Parece que nos hicimos alérgicos, ¿verdad? Como que si nos hubieran puesto repelente. Estoy hablando en general, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora que fuimos metidos en las casas, nos damos cuenta que los hijos con los padres ya no compaginan. Como que hay un choque. Nos damos cuenta que los hermanos con hermanos, ya no se llevan. Mire, a mí me llamó la atención en un tiempo de oración que
que hubo esta semana, ¿verdad? Está viendo ahí en la radio que está participando el pastor, llamó mi atención, verdaderamente llamó mi atención. Que así como estaba escuchando personas que pedían oración porque tal vez habían sido contaminados por el virus, otros, ¿verdad?, por sus relaciones, pero llamó mi atención. Madres que llamaban para pedir oración para que sus hijos dejaran de pelearse. Que las hermanas dejen de pelearse, que los hijos dejen de pelearse, que dejen de pelearse. Llamó mi atención. Dije, wow, entonces sí que está caliente la cosa en los hogares. Fuimos metidos en los hogares para darnos cuenta que los celulares, la televisión, la computadora han reemplazado las relaciones. La relación con el esposo, con los padres, con los hijos, entre hermanos. Fuimos metidos para darnos cuenta, porque para que todos la lleven tranquila, pues cada quien conectadito a lo suyo. Y ya, no problema. Pero entonces si se nos fuera la luz y el internet, entonces viene el caos, ¿verdad? Entonces clamaríamos como Jonás, invoqué mi angustia, Jehová, yo. Entonces todos llamaríamos a la radio a pedir ahí oración. Después de esta pausa que el Señor hizo en la vida de Jonás, en el capítulo 3 y versículo 3, vayamos ahí para ver lo que está pasando. Jonás 3:3. Bueno, en el 1, vamos a ver cómo ya después que se pusieron a cuentas en ese pez grande, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué dice el 3? Vamos a leerlo juntos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Vamos a leer hasta ahí. Entonces ahora nuevamente se levantó, pero sin cuestionar, sin reclamar, sin argumentar. ¿Qué hizo? Se fue derechito a Nínive. Derechito a Nínive. Ahora aquí en el capítulo 3 ya vemos a un Jonás tratado por las manos del alfarero. Aleluya. Un Jonás tratado. Y Jonás fue a declarar la palabra que Jehová le puso en su boca, y el pueblo de Nínive, al escuchar el mensaje de Dios, se arrepintió, Dios lo perdonó y no lo destruyó. Gloria a Dios. Ahí hay otro mensaje que no nos vamos a meter ahí. Pero vemos cómo Jonás ahora, después que Dios lo ha tratado, obedece. Jesucristo está haciendo un llamado a su iglesia para que se arrepienta de todo lo que hace contrario a la voluntad de Dios. Este sí es un tiempo en que estamos siendo probados. Iglesia de Dios, sí es un tiempo. Yo aquí apunté, tomé nota de una palabra profética que el Señor puso en la boca del pastor José Luis Mendoza el segundo día de abril de este año. Y así dijo, por parte del Señor, ¿verdad?, el pastor: desde que comenzó la situación del coronavirus, Dios habló diciendo: este es el tiempo en que yo traigo prueba a mis escogidos, con un propósito, porque Dios no nos prueba para destruirnos, sino que nos prueba para que Él siga haciendo su obra. Y Él me decía, dijo el pastor, que va a probar a la iglesia mundial en diferentes áreas en la vida de la iglesia, porque Él viene pronto y quiere que la iglesia esté preparada, que esté liberada de tantas cosas que se le pegan a la iglesia del Señor. Aleluya.
aleluya. Por eso es que el Señor ponía esta palabra para que yo les compartiera. Jesucristo está haciendo un llamado a su iglesia a que nos arrepintamos. Si hay algo que se nos ha pegado, si hay algo, ¿verdad?, que no está bien de acuerdo a lo que hemos aprendido de parte del Señor, nos arrepintamos. Porque verdaderamente la iglesia mundial, en mi opinión personal, nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos. Hace unas semanas atrás escuchaba en la radio unas noticias de unos pastores que exigían al gobernador que reabrieran sus iglesias. Y mientras yo estaba escuchando, yo dije, wow, gloria a Dios, esos pastores quieren tener la casa llena para estar alabando al Señor. Fue lo que pensé yo cuando estaba escuchando. Pero después, cuando oí la razón por qué querían que se reabrieran, oh, mi corazón se contristó. Porque ellos estaban exigiendo al gobernador que reabrieran sus iglesias porque sus miembros se estaban divorciando. Porque sus miembros estaban teniendo fuertes problemas con las drogas. Porque sus miembros estaban teniendo fuertes conflictos en las familias. Así como rápidamente salió a la luz el declive de la economía y del desempleo, así también rápidamente salió a la luz la realidad de la condición de las familias. Pero lo triste es que no tan solo en el mundo, pero también en la iglesia. Y yo pensé ese día, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. ¿No se suponía que en los tiempos de crisis la iglesia de Cristo tenía que ser la respuesta para el mundo? ¿No se suponía que la iglesia de Cristo somos la sal de la tierra? Amén. Aleluya. ¿A cuántas personas en este tiempo le hemos hablado el mensaje del Evangelio? ¿A cuántos matrimonios les hemos testificado que con Cristo en nuestro corazón sí podemos tener familias sanas y estables? ¿Acaso nos ha pasado como a Jonás, que como iglesia estamos caminando, hablando como iglesia mundial, estamos caminando en un sentido opuesto? Que no estamos obedeciendo al mandato de ser la luz en medio de las tinieblas. El día de hoy, como iglesias aquí en California en esta semana, ya estamos abriendo la puerta para salir de esa pequeña pausa que el Señor permitió en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a volver a congregarnos? ¿Cómo vamos a regresar al santuario? ¿Cómo vamos a regresar al templo, a la casa del Señor? ¿Regresaremos con las mismas indiferencias o apatías? ¿Con la falta de compromiso por la obra del Señor? ¿Con la falta de compromiso para servir, para congregarnos? ¿Con la falta de amor por los demás? ¿Cómo vamos a regresar a congregarnos? Jonás tuvo su pausa, su tiempo donde estuvo a solas con el Señor y se dio cuenta de su condición y pudo arrepentirse. ¿Y nosotros nos hemos dado cuenta de nuestra condición también? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que nos hemos dado cuenta de nuestra condición y de lo que nos falta poner por práctica, por obra, porque hemos aprendido mucho, pero ahora tenemos mucho tiempo para poner por práctica. Debemos regresar al templo, debemos regresar a congregarnos en una nueva dimensión espiritual, para que haya valido la pena esta prueba, para que esto que hemos pasado haya valido la pena. Debemos de regresar apasionados por el
Señor, apasionados por el perdido, apasionados por el necesitado. Así es como nos quiere el Señor, apasionados por lo que Él ama. Y Él ama una humanidad que ve que verdaderamente se está perdiendo, pero se ha dado cuenta que su iglesia, que está en el mundo, ¿qué está haciendo mi iglesia? ¿Qué está haciendo mi iglesia? Leamos Lucas 4:14. Lucas 4:14. Y me dice amén cuando llegue ahí. Aquí en Lucas 4:14 tenemos la continuación en el versículo 4, desde el 1 al 13, vemos cuando el Espíritu Santo llevó a Jesucristo a ser probado en el desierto. Pero en el 14 nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a probarlo, pero nos dice la palabra que al final Jesús salió del desierto, salió de la prueba en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios. Y así es como cada uno de nosotros debemos de regresar a congregarnos, a servirle al Señor en el poder del Espíritu Santo, para que entonces la prueba haya valido la pena. Porque si regresamos igual de antes, no, hermanos, no podemos regresar igual que antes, porque ahora hemos sido pulidos. Hemos sido pulidos, y cuando somos pulidos hay un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Hay un mayor peso de gloria, y eso no se puede tapar ni se puede esconder. Eso tiene que salir a la luz, y el mundo debe de saber y debe conocer quién es Jesucristo por cada una de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Entonces es tiempo de regresar, pero como decíamos en la pregunta del principio, ¿como Jonás? No, como Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a regresar, no como Jonás, ¿verdad? Porque fue un hermano que tuvo, tal vez flaqueó ahí al principio, pero vamos a regresar como Jesús. ¿Y cómo regresó Jesús? ¿Cómo salió Jesús? En el poder del Espíritu Santo. Le voy a pedir a Josué que me ayude en el piano. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Y mire, el Señor quiere continuar empoderándolo a usted, para que usted sea una voz, para que, ¿verdad?, empecemos a hacer llamadas y a decirle a los hermanos: querido hermano, querida hermana, es el tiempo, ha llegado el tiempo de reanudarnos, pero no como antes. Tenemos que venir diferentes. ¿Y cómo es eso diferente? Nosotros en nuestra humanidad no podemos, en nuestras fuerzas no podemos, pero hay alguien que sí lo puede, y lo puede todo, y ese es nuestro amado Espíritu Santo, que ha sido dejado, que ha sido enviado al mundo para ayudarnos, para guiarnos, para empoderarnos de su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Si tú estás ahí en casa, comienza a clamar a tu Dios, así como clamó Jonás. Comienza a clamar a tu Dios. Comienza a clamar a tu Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros hemos tenido tiempo de sobra para recapacitar, para pensar, para darnos cuenta. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Cristo, Señor, la piedra fue removida y el Señor pudo salir. Oh, aleluya. Así yo veo hermanos y hermanas en esta hora saliendo de ese escondite, saliendo ¿para qué? Saliendo para servir a tu Dios, saliendo para servir a tu Dios, saliendo para seguir las huellas del Maestro, porque el Señor se está moviendo y necesita un pueblo que se mueva atrás de Él, que le siga los pasos. El Señor no necesita un pueblo, un ejército que esté ahí escondido, porque el Maestro está en constante movimiento, está en busca del perdido, está en busca del necesitado, está en busca de alguien que clama a Él, pero necesita que los suyos estén en movimiento también, estén en movimiento. Aleluya, aleluya, una vez más hay poder, hay poder. En el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, Así como Jehová te dijo a Jonás, levántate, levántate. para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Levántate en el poder de Cristo, levántate en el poder del Espíritu Santo, porque si no te agarras de ese poder y te levantas, no habrá nada ni nadie que lo logre hacer. Tienes que tomar la decisión. Estas son decisiones personales, así como Jonás tomó la decisión y se levantó para obedecer a su Dios. Así cada uno de nosotros necesitamos tomar la decisión de levantarnos para servir y seguir a nuestro Dios, para obedecer a nuestro Señor. Yo te animo, yo te exhorto en el amor de Cristo. Levántate, porque instrumento útil eres en las manos del Señor. Instrumento útil eres en las manos del Señor. En estos últimos tiempos, el Señor te necesita. El Señor te necesita. Y la obra que Él ha comenzado en tu vida, Él no la ha terminado. Él la sigue haciendo. Pero necesita que tú pongas tu parte para que esa obra continúe. Para que esa obra, oh aleluya, se vaya perfeccionando día con día. No fue en balde toda la enseñanza de los dones, dice el Señor, no fue en balde, porque tú sabes que el Señor te ha dado dones, tú sabes que el Señor tal vez te ha dado un llamado específico y el Señor te necesita en estos últimos tiempos. Iglesia, iglesia, ya no es tiempo para estar escondidos. Iglesia, la oportunidad se ha abierto, la oportunidad se ha dado y ahora es tiempo para levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, este es el tiempo en que muchos vendrán al conocimiento del Señor. Este es el tiempo
tú lo crees, si tú lo crees, levántate. Si tú lo crees, confiésalo, confiésalo. Porque el que cree todo es posible. Para el que cree todo le es posible. Créelo, confiésalo. Veremos avivamientos, veremos avivamientos. ¿Por qué? Porque el Señor ha preparado. El Señor ha preparado la cosecha. La cosecha está lista, pero ahora necesita que su iglesia se levante, que su iglesia se levante, porque si su iglesia no se levanta, entonces ¿quién les hablará? Entonces ¿quién les predicará? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Hermosos son los pies. Aleluya, esa misión nos ha sido encomendada a mí y a ti y a todos los que le hemos recibido. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, hay poder, hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta. Se levanta un ejército. Vamos, decláralo. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Te damos por esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias que no echamos en saco roto estas palabras. No, Señor. Gracias que tú nos has dado fe para creer, Señor. Gracias, Señor. Que el que no puede creer, tú le das fe para creer. Que el que no puede discernir los tiempos, tú le das, Señor, ese discernimiento para poder discernir los tiempos, Señor. Que no se trata ni siquiera de nosotros, pero se trata de ti, Señor. Se trata de ti, porque tus planes, Señor, continúan y continuarán. Y tus planes son los únicos que se llevarán a cabo, porque lo que tú has dicho, tú cumplirás, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte esas palmas al Señor. Fuerte esas palmas. Mire, yo lo animo que conmigo, si le toca venir, ¿verdad? A la iglesia, véngase, pero véngase expectante, véngase listo para recibir lo que el Señor tiene para usted. Y si no le toca venir y está en casita, también en casita, ahí actívese, porque de verdad que el Señor le va a usar grandemente. Todos decimos amén y amén. A ver, aquí el pastor va a despedirnos. Dios les bendiga, les mando un saludo nuevamente y me despido. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle esas palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra nos ha dado el Señor el día de hoy. Una palabra muy a tiempo de parte de Dios para toda la iglesia. No solo para la iglesia local, pero para la iglesia en todos los lugares, en todo el mundo.
que está siendo llamada por su Señor a volver nuevamente a congregarse, a salir adelante, a seguir adelante con los planes, con los propósitos que Dios le ha dado a cada miembro de la iglesia. Oiga, esta palabra es una palabra de Dios, de parte de Dios. Guárdela en su corazón y dígale al Señor: ayúdame, Señor, porque como decía la pastora, hermanos, si no nos agarramos de Él, verdaderamente, ¿qué más podemos hacer? Y la realidad es que si no nos agarramos de Él, hermanos, estamos en un serio peligro. Esta situación, la vida cristiana, hermanos, es una cuestión de vida o de muerte espiritual, de muerte eterna. Así que yo le animo, hermano, véngase a la iglesia, vuelva a congregarse. Hay espacio, hermanos, y Dios verdaderamente está llamando a su pueblo para volver a congregarse. Gloria a Dios, aleluya. No permita, amado hermano, que la frialdad, todas esas cosas enfríen su corazón. Empiece a reaccionar a la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y queremos orar. Padre amado, te damos gracias por este servicio, por esta palabra que tú nos has traído a través de la pastora. Señor amado, gracias. Te damos gracias, Padre, por la revelación en el corazón de cada hermano de acuerdo a la necesidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Que toda cadena, Señor, toda cadena, Señor, ha sido cancelada, ha sido destruida, Señor. Tú nos has dado libertad para que podamos decidir por el bien, para que podamos seguirte hasta el fin. Te damos gracias, Señor amado, por la libertad del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona en donde está. Cada persona que nos está oyendo, aquellos que van a escuchar después, declaramos la libertad del Espíritu Santo, porque hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para romper las cadenas, para romper las prisiones, para dejar libre al cautivo, para sanar al enfermo, para dar vista al ciego, para dar oído al que no oye. En el nombre de Jesús declaramos la libertad del Espíritu Santo. Hoy llamamos al pueblo de Dios fuera de la cueva, Padre, en el nombre de Jesús, porque no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Señor, declaramos la gracia y el favor sobre el pueblo de Dios. Padre amado, gracias, que tu sangre cubre al pueblo de Dios al entrar y al salir. Hermano amado que está aquí, levante su mano al cielo. Los hermanos que están aquí, usted que está ahí en su hogar, levante su mano y diga conmigo: yo declaro la gracia y el favor de Dios. Declaro que mi futuro, mi presente será mejor que mi pasado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele palmas al Rey de Reyes. Alábele que Él vive. Que Dios le bendiga y lo esperamos el día domingo. No pierda su oportunidad. Dios le bendiga.